Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Aquí hay que tener, este verso es muy hermoso y muy profundo. Cuando dice la escritura que Dios es un juez justo, se refiere a que Él no es un abuelito como muchos lo ven, bonachón, que tiene la barba larga y que nos pasa de todo y que eso es el abuelito, eso, el que peca y reza en pata, y sí, o sea que eso, mejor dicho, es un chévere, por todo chévere, es como Papá Noel. Y ven a Dios como ese Dios cuando no, nuestro Dios es un Dios que es justo. Y eso es lo que muchos quisieran borrar de sus memorias. La gente que no confía en el Señor quiere borrar que exista un Dios justo. ¿Por qué? Porque al ser un juez justo quiere decir que Él va a juzgar cada acción que hemos hecho. O sea, Él no va a tener por inocente al culpable. Responderemos ante Dios. Entonces la gente quiere borrar a Dios y quiere borrar ese juicio porque dicen, uy, no, qué terror responder. Entonces dicen, como Dios no existe, no hay quien me juzgue, no hay nada, yo hago lo que quiera, ¿sí? Pero el Señor dice que todo lo que se hace en la oscuridad saldrá ¿qué? No hay nada oculto que no sea. Entonces, para nosotros, como hijos de Dios, es una alegría saber que Dios es justo. ¿Por qué? Porque reconocemos que nosotros merecemos la condenación, al igual que todas las personas. Pero al Dios ser justo, muestra que nuestra salvación... Les voy a hacer una pregunta. A ver, a veces doy chocolatinas cuando responden las preguntas, ¿no? Hay un chico que se llama Axel, que se ha ganado muchas, y otro muchacho que son muy inteligentes. La siguiente pregunta es la siguiente. Cuando le trajeron a Jesús al paralítico, cuando rompieron el techo, bajaron al paralítico, y Jesús les hace la pregunta a los demás que lo rodeaban, ¿no? Porque él vio que en sus corazones estaban como persiguiendo a Jesús. Y Jesús hace la pregunta: ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. ¿Qué es más fácil, hermanos? ¿Qué es más fácil para Jesús? Ahí está la pregunta. Perdonar los pecados. ¿Qué dice el hermano? Sí, digamos que perdonar los pecados, ¿sí o no? Uno podría decir, bueno, perdonar los pecados porque no hay nadie que vaya al cielo a mirar allá en la librería de los pecados para decir los borramos, ¿cierto? Pero para Jesús le fue más difícil decir tus pecados te son perdonados que decirle levántate, porque el Señor ya había hecho muchos milagros, muchas sanidades, pero para poder perdonar los pecados de una persona, Jesús tuvo que morir en la cruz, Jesús tuvo que ser humillado. O sea, para Jesús le fue más difícil decir tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Nuestra salvación es un regalo de Dios, la recibimos por gracia, gloria a Dios, pero vale un precio preciosísimo que es la sangre de Cristo. Así que nosotros vemos en esto que Dios es justo, porque nuestra salvación no es que, hey, chévere, te arrepentiste y ya. No, Cristo el Señor tuvo que derramar su sangre preciosísima, toda, para que tú y yo podamos hoy disfrutar de la bendición de ser llamados hijos de Dios, de la bendición de nosotros ser justificados ante Dios, de la bendición de ir al reino de los cielos y en el juez, cuando el juez juzgue, el juez justo diga a ustedes benditos, bienvenidos al reino de los cielos. Porque costó muchísimo que fue la sangre de Jesús. Por eso nosotros estamos agradecidos con Cristo muchísimo, eternamente. Dice un cantante que de seguro nos faltarán rodillas y lágrimas para agradecerle al Señor por lo que hizo por nosotros. Así que nuestra salvación costó, porque el que juzga es un juez justo y el pecado no tuvo que pasar por alto. O sea, Dios tuvo que castigar la ira de Dios. En ese momento cuando Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él estaba cargando sobre sí todos los pecados de los pecadores que se iban a arrepentir, todos los pecados de los pecadores que en este momento confían en Cristo. Jesús sobre sus hombros llevó la ira de Dios, lo que tú y yo merecíamos, porque Él es un Dios justo. Así que ninguna
maldad que hay en la tierra, ningún pecado que la gente haga contra un niño, contra un cohecho, un robo, una mentira, cualquier cosa, todo tendremos que responder. Alguien decía que cuando estemos en el reino de los cielos, no sé si la Biblia dice que se abrirán los libros, pero alguien decía, ¿qué tal si hubiera una pantalla súper gigante en el cielo donde mostrara todos nuestros pecados? ¡Qué vergüenza! Sí, ahí se comienza a pagar escondedero de a peso, ¿no? Dios mío, sí, o sea, porque todo lo que hagamos tendremos que responder. ¿Listo? Esa es una verdad para el ser humano. Gloria a Dios por Jesucristo, que nuestros pecados han sido borrados. La diferencia entre los sacrificios del Antiguo Testamento y el sacrificio del Cordero de Dios, que es Jesús, es que los sacrificios del Antiguo Testamento cubrían el pecado, mas no lo quitaban. Lo cubrían, por eso cada año tenían que hacer un sacrificio y cada vez que pecaban otros sacrificios, porque solo cubría el pecado. Cuando Cristo viene y muere en la cruz, su sangre quita el pecado. Por eso Juan el Bautista lo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este es uno de los misterios más grandes. ¿Cómo es posible que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo, que es Dios, que es santo, y Él viva en nosotros, que nosotros seamos el templo? La respuesta: estamos escondidos en Cristo. Por eso Pablo dijo: estoy en Cristo, juntamente con Cristo. O sea, nosotros estamos así como refugiados. Como Jesús cuando le dijo a Jerusalén: ¿cómo quisiera tenerte como la gallina tiene sus polluelitos y quisiera guardarte? ¿Alguna vez han visto cómo la gallina guarda? Es increíble, ¿no? Estaba en Fusagasugá y yo iba caminando por una finca y vi una gallina gordita. Y yo, esta gallina, cuando de repente ¡pum!, salen como unos 10 pollitos así. Yo, ¡wow! Y entendí el verso. Entonces nosotros estamos escondidos en Cristo. Puede que el enemigo esté diciéndonos y juzgándonos delante de Dios: mire, este pecó, este mintió, este hizo. Y el Señor dirá: sí, así es. Y aquí a la derecha del Padre dice Jesús: sí, Padre, pero mira, yo pagué, yo derramé mi sangre por Él. ¿Sí? Eso es lo hermoso, ya estamos justificados. Y eso es precioso. O sea, delante de Dios, que es justo, podemos decir: mi justicia, como dijo Pablo, es Cristo. En Cristo somos justificados, somos perdonados. Amén. Pero quiero dejar algo muy firme en nuestra creencia, en nuestra fe, y es lo siguiente. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en donde. ¿Cómo es posible que hoy haya fiesta y mañana no? O sea, hoy hubo fiesta, se arrepintió, y mañana, ya otra vez, no puede ser eso. Cuando un pecador se arrepiente es porque Dios opera en él y cambia ese corazón de piedra por uno de carne, y pone su Espíritu Santo en él, y el que inició en nosotros la buena obra la terminará. O sea que ya es comprado, ya es mío, somos hijos. O sea que la seguridad de nuestra salvación es en Cristo perfecta. Dijo Martín Lutero, dijo: si la salvación dependiera de mis fuerzas y mis manos, un solo demonio podría quitármela, porque es más fuerte que yo. Pero gracias a Dios mi salvación no está en mis manos, sino está en las manos de Jesús. También seguía diciendo Lutero: me miré a mí mismo, vi mis capacidades, vi mis cualidades, vi lo que soy, y vi imposible salvarme. Pero miré a Cristo, vi su obra, vi su perfecta obediencia en la cruz, y vi imposible perderme. Por eso es que cuando Juan 10 dice que mis ovejas están en mi mano, dice Jesús, y nadie las arrebatará. Y después dice: y estas ovejas también están en la mano de mi Padre. Y dice: y mi Padre y yo uno somos, y nada ni nadie las arrebatará. Mira cuál segura es nuestra salvación en Cristo. Por eso es que tú y yo podemos tener gozo. Si tú no tienes la certeza de tu salvación, no podrías tener gozo ni paz. ¿Por qué? Porque tú estás en la iglesia y dices: si Jesús viene ya, pues me voy. Pero y cuando en un momento de pelea por allá en la calle, de ira, de algún momento, viene Jesús, ¿qué pasó? Me quedé, o sea, no hay paz. No. Por ejemplo, ¿cuántos hijos tienes? 2. 2 hijos.
Aunque sus hijos digan, mamá, papá, me voy para la notaría y me voy a cambiar el apellido y mejor dicho, porque es que no me los aguanto más, ¿dejan de ser sus hijos? Jamás. No. Ahora pongamos el ejemplo de un niño chiquito. Ustedes se ganaron la lotería y dicen, nos vamos a recorrer el mundo. Y dicen, nos fuimos. Y tu hijo de 3 años, no, yo no voy. Yo me quedo aquí. Ay, papito. Nos vamos todos, ¿sí o no? Porque es su hijo. Del mismo modo donde nosotros estemos, está nuestro Padre y nos llevará y nos guiará porque somos sus hijos. Y esa es nuestra esperanza y nuestra salvación. Un ejemplo más. Digamos, los chiquitines aprenden a caminar que al año y medio. Año y medio. Y tú los ves dando 3 pasos. Entonces imagínate que está en la pieza la bebé. ¿Tienen 2 hijos o hija e hijo? La parejita. 2 hombres. Entonces tú ves a tu hijo tratando de caminar. Y tú lo ves y ahí en la puerta tú le escondes y dices, vamos a mirar cuántos pasitos da. Y da 2, 3 pasos y ¡pau! Se cayó. Y bueno, se puede pasar. Y tú sales corriendo y la cuerda para atrás. No. China, no, jamás. ¿Por qué? Porque es tu hijo, está aprendiendo. Entonces, ¿qué haces? Lo pones en tus manos. No, mi amor, vente lindo, ¿qué te pasó? Lo revisas, le echas taquitos, le pones su pañalito, lo abrigas y lo abrazas, ¿sí o no? Y le dices, algún día correrás como yo, algún día. ¿Cómo debemos ver el amor de nuestro Padre? Jesús dijo, si ustedes que son malos, si su hijo le pide pan, usted le da una piedra, ¿cuánto más Dios que sea bueno? Cuando tú entiendes y comprendes el amor tan increíble de Dios y lo que hizo en Cristo, es para tú poder dormir tranquilo y decir, Padre, gracias. Gracias porque ya no soy tu enemigo, ahora soy tu hijo. Y puedes tener paz. Y puedes tener, y cuando dices Dios es un juez justo, tú puedes decir descanso en Jesús. Ustedes han escuchado a esas personas que dicen, ¿quién es para juzgarme usted? A mí que Dios me juzgue. No saben lo que están diciendo. Gracias a Dios por Cristo, que tú y yo cuando estemos en ese juicio vamos a tener una sonrisa así grandota y no vamos a estar aterrorizados porque Dios juzgará justamente. Amén. Gloria a Dios porque nosotros ya fuimos justificados y de ese juicio nos saldremos ya culpables. Ahora iremos a gozar en el reino de los cielos. Wow, ese verso yo sé que les debo porque debería explicarlo más, es más grande, me gustaría llevarlos del Génesis al Apocalipsis, pero vamos a continuar un poquito más. Y dice la parte B del verso. Y un Dios que se indigna cada día contra el impío. ¿Qué versión tienen ustedes? ¿Reina Valera? Yo tengo Reina Valera. ¿Sí? ¿Qué dice? Dios está airado contra el impío todos los días. Yo tengo aquí la de las Américas. Espectacular. Espectacular. ¿Quién es un impío? ¿Quién es un impío? Un pecador. ¿Quién es un pecador? Mire, el pecado más grande sobre la tierra no es que uno mate, no es que uno robe, no es que uno... El pecado más grande es que tú, viendo la gloria de Cristo, le des la espalda y rechaces seguir a Jesús. Ese es el pecado más terrible. ¿Y quién es una persona impía? Una persona que no sigue a Jesús, una persona que no ama a Jesús. En Juan 8, Jesús hablándole a los fariseos y ellos diciendo que eran hijos de Abraham y que mejor dicho, y Jesús les dijo, si fueres hijos de Abraham, ciertamente pues las obras de Abraham haríais, ¿sí? Y ellos dicen, no, nosotros somos hijos de Dios, que tal cosa. Y Jesús le dijo, si ustedes fueran hijos de Dios, ciertamente me amaríais. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo, que no es y un hijo del diablo? Porque Jesús les dijo a ellos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. La diferencia es que tú amas a Jesús. Si tú amas a Jesús, eres hija de Dios. Punto, se acabó. Si tú aborreces a Jesús, eres hijo del diablo, eres un impío. Dios está airado contra el que aborrece a Jesús. Recuerda que Jesús dijo, el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Y esto es muy triste. Esto es muy triste. Por eso nosotros cada día debemos agradecer a Dios y decirle, Señor, gracias, porque como dice el himno, he decidido seguir a Cristo. O sea, Él nos da la capacidad para seguir al Maestro, poder seguir. Alguna vez escuchaba a un predicador decir, si tú tuvieras la oportunidad de ver a Jesús sentado en una silla, solo, y tú pudieras acercarte a Él y sentarte junto a Él, ¿qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué harías? Y él me hizo la pregunta y digo, bueno, ¿qué haría yo? O sea,
¿Sí? ¿Puedo sentar acá? Y le diría, Señor, solo quiero pedirte una cosa. Déjame, por favor, traer a toda mi familia y seguirte a donde tú vayas. Solo déjame seguirte, déjame estar a tu lado. A donde tú vayas, no importa, pero déjame ir con toda mi familia y seguirte. Ese sería mi mayor como anhelo, mi mayor deseo. No sé cuál sería, de pronto alguien diría, uy, no sé, un milagro, o yo no sé. Pero mi mayor anhelo es seguir a Jesús. Porque yo sé que si estoy con Él, sea lo que sea, voy a estar bien, voy a tener paz. Aquellos que fueron y le siguieron por horas y no había que comer. Y Jesús preguntó, bueno, ¿qué hay de comer? ¿Sí o no? Denle ustedes de comer. Y había unos poquitos peces y unos poquitos panes. Y recuerden que dicen pececillos, o sea, fue un pan con sardinas. O sea, bendita sea la mamá del niño, ¿sí o no? Que le dio sus onces. Porque fue una mamá que le dio un sándwich al chiquitín y le dijo, váyate, ¿sí o no? Y vemos que ahí decía un predicador que fueron panes y fueron peces. Y panes que nunca vinieron de la tierra del trigo, jamás. Y peces que nunca nadaron en ningún río, ningún mar. Es como volver al paraíso. Fue algo perfecto, sin el daño del pecado. Esa gente comió, qué dicha. Entonces, si estoy con Él, lo tengo todo, todo. Si estamos con Cristo, somos justificados y nos gozamos que Dios sea un juez justo. Y gracias a Dios que Él está alegre con nosotros. Miren, hay un verso en Sofonías, no sé si lo han escuchado, que dice que Dios se alegra con nosotros. No sé si lo han escuchado, que está en Sofonías. ¿Cómo podemos entender eso, que Dios se alegre en nosotros? Es increíble, yo pecador. La única manera es estar en Cristo, es estar escondidos en Cristo, es estar refugiados en Cristo. Pero todo aquel que aborrece a Jesús, el creador del cielo y la tierra, el creador del universo, está airado contra esa persona. Eso es muy triste, pero es la realidad. Damos gracias a Dios que el Señor está con nosotros, se goza con su pueblo, se goza con sus hijos. Pero la realidad que debemos tener es que Dios está airado contra el que aborrece a Jesús. Debemos sentir cierto dolor por ello. Porque si el Señor permite como que ciertos momentos a cada persona para que vea el Evangelio, ¿sí? Como para que escuche la palabra de Dios. Pero llega un momento como que se acaban ya esos llamados, como esas oportunidades, y la persona voluntariamente rechaza al Señor. Es muy triste porque cuando se acaben como todos esos llamados, como todas esas advertencias, la ira de Dios caerá sobre esa persona. Por eso cuando prediquemos y compartamos el Evangelio, hermanos, debemos hacerlo con dos objetivos. Uno, como si esa persona que nos escucha fuera la última oportunidad que tiene, como si fuera su último día de vida. Y dos, como si la predicación que hiciéramos fuera la última que Dios nos permitiera a nosotros. Debemos predicar con tal pasión y con tal amor, porque no sabemos en qué momento la ira de esta persona caerá. Nosotros pues tenemos paz y gozo y dicha, pero ya aquel que no conoce a Cristo, si llega el momento de su muerte, es muy triste, muy doloroso. Verso 12. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. ¿Cómo lo dice ya la versión hermana? Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. No sé si ustedes han escuchado una predicación que se llama Pecadores en manos de un Dios sagrado, de Jonathan Edwards. ¡Wow! Un hermano de la fe de hace muchos años. Y él en su predicación dice, ustedes, y así a la calle les decía, ustedes no se dan cuenta que Dios en su misericordia los sostiene para que el infierno no se abra y se los trague. No se dan cuenta que su arco está así contra su corazón y en cualquier momento lo va a pasar. Es su misericordia la que te protege, es su misericordia la que te da una esperanza para que te arrepientas. Cuando Dios nos da un día más de vida, no es para hacer vanidades y riquezas, sino es para correr a Cristo.
Wow, esa predicación, yo creo que pronto leyó este verso y lo sacó, pero es así. La palabra de Dios es verdad. Si el impío no se arrepiente, en cualquier momento Dios pasará su mano y su juicio es justo. Hermanos, es verdad que muchas veces muestran a Dios como solo amor, solo amor. Pero si verdaderamente estudiáramos la Escritura, nos daríamos cuenta que Jesús habló más del infierno que del amor de Dios. Si el infierno no fuera un lugar terrible de castigo, ¿para qué tuvo que morir el Hijo de Dios? O sea, Jesús vino a salvarnos de algo verdaderamente terrible. Damos gracias a Dios porque nos salvó, porque la ira de Dios no está sobre nosotros, pero su ira es justa. Ojo, Él no es un tirano. Porque hay un pensamiento que manda al enemigo, una tentación, un dardo, que es eso. Si Dios es todopoderoso y nadie le dice nada y nadie puede contra él, pues es un tirano. Y yo podría decir, oiga, cierto, es un tirano porque pues hace lo que quiere y nadie le puede contradecir. Pero la cuestión es que Dios es santo, santo, santo. O sea, quiere decir que todo lo que Él hace es perfectamente bueno. Todo lo que Él hace es perfectamente hermoso. No existe otra bondad más grande que la de Él. Y por ejemplo, la gente que aborrece a Dios ama la mentira, ama la maldad, ama el pecado, ama el engaño, que escuchar de Dios para ellos aborrecen la palabra de Dios. Por ejemplo, a mí no me gustan mucho los nabos, ¿sí? No sé, pero mis hermanos hay algo que no les guste. ¿Sí o no? Sí, le gusta. Sí, los nabos. A mí poco me gustan, la verdad. ¿Tú te imaginas que a mí me obliguen a comer por la eternidad nabos? ¡Uy, no! Para mí eso sería el infierno. Entonces, ¿tú te imaginas una persona que aborrezca a Cristo, que aborrezca a Dios, que no quiera leer la palabra, que lo obliguen eternamente en el cielo a cantar aleluya? No, esa persona yo creo que diría, no, prefiero el infierno. Y así mucha gente en esta tierra no quiere a Cristo. Incluso muchas canciones dicen, pues si nos toca ir al infierno, pues nos vamos al infierno. Es lo que quieren. La Biblia enseña que cuando las personas van al infierno dice que es el crujir, el llanto y el crujir de dientes. Pero no es que se estén arrepintiendo, es que estas personas tienen rabia contra Dios. ¿Sí ven? En Apocalipsis dice que cuando vinieron males no se arrepintieron, sino maldijeron a Dios. O sea, la gente que está en el infierno jamás querrá a Dios. Tendrán odio, ira contra Dios. ¿Por qué? Porque es que debemos entender, y yo creo que, bueno, vamos a tener hasta ese verso para entenderlo mejor, y vamos a entender qué es el arrepentimiento, ¿listo? Vamos a dejarlo ahí, voy a poner chulito acá. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento debemos tenerlo muy claro porque es una palabra griega que es metanoia. Meta, que es cambio, y noia, mente, pensamiento, es un cambio de pensamiento. Arrepentimiento no es como lo interpreta la Iglesia Católica, que es penitencia. Ojo, porque del griego es cambio de pensamiento y en el latín lo pusieron como penitencia, que es obrar, o sea, restituir. Como cuando uno va a la religión católico-romana, ellos le dicen que cuéntame tus pecados, ¿sí o no? Y yo no, tal cosa, tal otra, haz tantos Ave Marías, tantos Padre Nuestros, ayuda a tanta gente, ofrenda tanto, yo qué vas a ver, para como subsanar eso. No, la palabra arrepentimiento es cambiar de pensamiento. O sea, lo que cuando Juan el Bautista venía era arrepiéntanse. ¿Qué nos quería decir? Venga, usted tiene que entender que está perdido. Usted tiene que entender que es un pecador. Usted tiene que entender que va derechito al infierno. Usted tiene que entender que va al juicio de Dios y usted está grave. Eso es el arrepentimiento. Entonces cuando yo entiendo que estoy perdido, que estoy en tinieblas, que me espera el infierno por un justo juicio por lo que yo he hecho, cuando yo entiendo y comprendo eso, tengo que decir, ¿y ahora? Como dice, ¿quién podrá defenderme? Y en ese momento es el arrepentimiento, cuando tú cambias de pensamiento y dices, solo Cristo puede salvarme. Estoy perdido, necesito que me encuentren. Soy pecador, necesito que alguien muera por mis pecados. Ahí está Jesús. No puedo salvarme, Cristo. Salva. Ese es el arrepentimiento que cada día debemos tener, cambiar de pensamiento, volver a Cristo y decirle, Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, guíame para que el orgullo sea destruido. Eso es arrepentirse. Pero el arrepentimiento solo puede venir por una obra de Dios.
Dice la Biblia en Hebreos, puestos los ojos en quién? Cristo. En Jesús, el autor y consumador. O sea, ¿quién hizo la fe? Jesús. ¿De quién es la fe? De Jesús. Nosotros no podemos sacar de nosotros mismos la fe. La fe es un regalo de Dios. Viene a nuestra vida. ¿Cómo es el proceso? Voy a darles más o menos cómo es el proceso. A ver, hay una persona que va directico al infierno porque está esclavizado por el pecado. Dice la Biblia, ustedes están muertos. O sea, totalmente ciegos, sordos, mudos, como la canción de Shakira. Todo eso. Y por eso Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido ¿para qué? Dar vista a quién? A los ciegos. Libertad a quién? A los cautivos. O sea, la primera tarea de Jesús era que libertar a la gente del pecado. No tanto sanar a los ciegos, porque Jesús sanaba a la gente y ¿qué le decía? No le diga a nadie. No le dijeron que bueno, pero Jesús, si tú viniste a sanar a todos los ciegos, pues venga y llame a todos sus amigos ciegos. Y no, porque el objetivo principal es la predicación. ¿De qué sirve que usted sea sano o sea rico, millonario y vaya al infierno? De nada. Prefiero estar cojito y tal vez con un poco de necesidad, pero estar con Cristo. Entonces, el Señor, ¿cómo hace? Digamos, una persona es esclava del pecado, va derechito al infierno, ama el pecado, no quiere saber nada de Cristo. Pero llega un momento, y esto es hermoso, que dice que es la mano de Dios. Dice que nos sacó ¿de dónde? De lo vil. Nos sacó. No estábamos gritando ayuda. ¿Cuál es la primera reacción del hombre cuando peca? Se esconde. ¿Qué hizo Adán y Eva? Se escondió. ¿Y quién vino a buscarnos? El buen pastor. Nosotros jamás buscamos a Dios. Jamás. Es Él quien nos busca a Dios. Entonces Él viene y nos rescata de lo vil. ¿Y qué hace? Él sopla en nosotros como lo que se llama el nuevo nacimiento o la regeneración o el cambio de corazón, como lo dice la Biblia. Él cambia nuestro corazón de piedra por uno de carne, quita las vendas, quita esos tapones, rompe las cadenas. Y cuando nos da esa libertad es que tú y yo podemos escuchar la palabra y decir, Cristo te necesito. ¿Cuántas veces nos predicaron la palabra y nosotros estábamos qué? Sordos, ciegos, digamos. Pero cuando hace esa obra de Dios en un momento que no sabemos, que se llama el nuevo nacimiento, ¡pam! Rompen las cadenas, vemos claramente, vemos para dónde vamos y decimos, Cristo te necesito. Escuchamos el Evangelio porque ahora sí podemos escucharlo, podemos ver la cruz y vemos que solamente Él es nuestro Salvador y corremos a Él. Porque esa obra la hizo Dios. Nos dio la fe, nos dio su Espíritu Santo para poder arrepentirnos, poder cambiar de pensamiento y decir, Cristo, solamente en ti está la salvación. Ese es el proceso del arrepentimiento. Ese es el proceso que Dios hace que no merecemos. Por ejemplo, ¿quién de nosotros pidió nacer? Nadie, ¿sí o no? Yo no pedí nacer, pero Dios en su gracia quiso que yo viniera a esta tierra de cuántos millones de personas diferentes que es cada espermatozoide, ¿cierto? Y Él quiso que yo estuviera aquí con un propósito. Así que damos gracias a Dios y gloria a Dios que es Él quien inició, como dice la Escritura, el que empezó en vosotros. La buena es que es más claro, no puede ser, la perfeccionará y la terminará. Oh, alabado sea el Señor por Jesucristo. Debemos estar siempre agradecidos por todo lo que Él hace. Y cuando leamos la Escritura, wow, yo creo que a veces antes yo corría, por ejemplo cuando el Señor me llamó a predicar el Evangelio desde los 19 años, yo corría en la Escritura, corría, y a veces me da la oportunidad de predicar en 7 minutos y ya no sabía qué decir, y yo no, ya dije todo, ya no sé, ya. Pero cuando más te adentras en la Escritura y la estudias y te das cuenta que es una fuente de agua tan preciosa, tú dices, wow, no puedo pasar, no puedo pasar en alto esto, tengo que parar, Y esta es la delicia de la palabra de Dios y el privilegio que tú y yo tenemos hoy. Que nuestro espíritu, nuestra alma se siente tan llenita, tenemos tanta paz, tanto gozo, porque es su palabra, es Él hablando a nuestras vidas. Así que podemos tener la confianza de que somos amados, de que no estamos solos, de que tenemos un lugar en los cielos, de que hemos sido perdonados. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, hermanos. Para una vez más les digo, es una horita, ¿sí? Una horita, yo no abuso tampoco del tiempo de ustedes porque la gente se programa, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo de Pablo, que disertó largamente, lo dice Hechos, y había un niño que, no me acuerdo el nombre, de Tico, bueno, algo así, que se quedó dormido. Ven la predica de Pablo para que el niño quedara dormido y se cayó de un segundo piso y se mató.
Y la Biblia dice que Pablo fue y el Señor le usó para revivirlo, ¿no? No quiero que escoja de pronto el sueño, ¿sí? Porque uno de joven, yo estudiaba en seminario, ¿sí? Teología. Y a veces uno en las prédicas y los pastores súper estudiados y son 6 horas y uno está luchando. A veces es mejor una horita, pero bien estudiar, bien esto, y ya, ¿sí? ¿Verdad? Porque eso es lo que pasa. Jesús dijo la verdad, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Y desafortunadamente esa es nuestra naturaleza. Y son batallas, el enemigo se empieza a mandar sus dardos diariamente.